Como siempre nos estamos acercando a un momento de elecciones y eso siempre trae a veces volatilidades y casi siempre preocupaciones en el público en general, ¿no? Y más aún que estamos asistiendo a un momento donde el Banco Central está intentando justamente, principalmente en lo que es el tipo de cambio, aplacar todo tipo de volatilidad. De hecho, intervienen tanto en los mercados oficiales como en los mercados financieros con el llamado dólar MEP o contado con liquidación. Por el momento el Banco Central manifestó que se va a mantener en esta postura en el último informe de política monetaria del mes de agosto y creemos de que esto se va a mantener en la medida en que nos vayamos acercando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después veremos cuál es el camino que deciden tomar en torno a la política cambiaria, ¿no? ¿Y cómo está sería el contexto, el escenario para arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario a su entender? Como siempre nos estamos acercando a un momento de elecciones y eso siempre trae a veces volatilidades y casi siempre preocupaciones en el público en general, ¿no? Y más aún que estamos asistiendo a un momento donde el Banco Central está intentando justamente, principalmente en lo que es el tipo de cambio, aplacar todo tipo de volatilidad. De hecho, intervienen tanto en los mercados oficiales como en los mercados financieros con el llamado dólar MEP o contado con liquidación. Por el momento el Banco Central manifestó que se va a mantener en esta postura en el último informe de política monetaria del mes de agosto y creemos de que esto se va a mantener en la medida en que nos vayamos acercando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después veremos cuál es camino que deciden tomar en torno a la política cambiaria, ¿no? ¿Y cómo está sería el contexto, el escenario para arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario a su entender? ¿Y qué implicancia tiene en la economía de las empresas, en la salud financiera de nuestras empresas? Bueno, principalmente a mí me gusta relacionarlo con la cuestión de que las empresas por lo general crecen a través de proyectos de inversión. Para los proyectos de inversión necesitan financiamiento y siempre es mejor que el costo de financiamiento sea bajo. Cuando el soberano tiene un riesgo país alto, genera un efecto contagio sobre las compañías y les implica que cuando quieren financiar sus proyectos lo tienen que hacer a tasas más altas. Entonces el principal beneficio, pienso yo, desde el lado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a venir por ese lado, por bajar el costo de financiamiento de las compañías en el mercado de capitales. Eso se logra a través de la reducción del riesgo país, como dije antes. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva de un acuerdo con el fondo? Antes de las elecciones es complicado que lo tengamos. Habría que ver después de las elecciones. Puede ser antes de cerrar este año o puede ser a principios del año que viene. Lo que sabemos es que el Fondo Monetario Internacional hizo una distribución de derechos especiales de giro, que es como una suerte de moneda, es decir, hizo una emisión monetaria al Fondo Monetario, valga la redundancia, y lo repartió entre todos los socios. Argentina recibió más de 4.000 millones, esos 4.000 millones le permiten al banco, al gobierno puntualmente, poder cubrir los dos pagos de capital que tiene que hacer previstos para este año, y aún así le queda un control de aproximadamente 7.600 millones de dólares en reservas netas. En la medida en que se arribe post elecciones y antes del segundo pago que se tiene que hacer, que para incluso se utilizarían estos DEX, un pago se tiene que hacer en septiembre, otro pago se tiene que hacer en diciembre. Si entre noviembre y diciembre se logra un acuerdo con el fondo que no implique un desembolso mayor y que parte de esos DEX puedan ir a reservas, creo que sería el mejor escenario. Si no, el Banco Central tiene los medios como para hacer frente a los compromisos que tiene con el fondo este año y patear la negociación para el año que viene. ¿Qué implicaría? La verdad es que, por lo general, el acuerdo que se quiere buscar con el fondo es un acuerdo de facilidades extendidas, que es para hacer reformas económicas más profundas. Por lo general, el Fondo Monetario suele invitar a los países que hacen Extended Fund Facility a hacer reforma tributaria, a hacer reformas previsionales, a hacer reformas en el mercado laboral. Pero dado el contexto actual de pandemia, creo que existe una suerte de consenso donde quizás no demanden reformas estructurales muy profundas. Así que bueno, un poco ese es el panorama. Como Por escenario último, base, sí. sí. No, que decía, por último, la pregunta de todos los argentinos es, ¿a dónde va a llegar, a qué precio va a llegar el tipo de cambio, el dólar, que hoy rige nuestras vidas?
Sí. Bueno, a ver, en primer lugar, a veces decir un precio exacto es bastante complicado en este Sí, contexto, más aún que se tratan de variables de alta frecuencia. Pero dos puntos, vamos a lo que es el mercado oficial de cambios. Sí podemos saber una cosa, que es que el Banco Central le da una suerte de velocidad al tipo de cambio oficial que lo mantiene controlado. Si llega a mantener a fin de año esa velocidad, o sea, estoy haciendo condicional, si mantiene la velocidad actual, un tipo de cambio en torno a 101,38 es el tipo de cambio que te indicaría la inercia de la velocidad actual que tiene el Banco Central. Después puedes ir cambiar esa velocidad. Es decir, si empieza a tener mucho drenaje de reservas, puedes llegar a cambiar esa velocidad. Pero recordemos que el Banco Central interviene tanto en el mercado oficial como en el financiero para intentar mantener anclada la inflación. Y en la medida en que tenga reservas, va a poder seguir haciendo este trabajo de intervención. Después, por otro lado, lo que son los dólares financieros, con el MEP o el contado con liquidación, que están en valores en torno a los 170 pesos, el implícito en AL30, que también es un precio relativamente controlado, porque el Banco Central interviene también en ese mercado, implica un tipo de cambio real, que es aquel que afecta a la balanza comercial y a las exportaciones del país, altísimo. Por lo cual, en ese sentido, es como que termina generando una suerte de techo. Pero también los tipos de cambio reales no dependen solamente de la balanza comercial, de las exportaciones, de las importaciones, de nuestras relaciones con el mundo, dependen también del armado institucional del país. Y eso es una variable bastante impredecible. Pero total. bueno, creo que quizás tomar en cuenta esos dos puntos. Si mantiene la velocidad actual, un tipo de cambio en torno a 101, 102 en el mercado oficial mayorista, condicional a que se mantenga esta velocidad actual y que tenga reservas, puede ser un escenario posible. El ROFEX estaba en torno a 111,15 para fin de año. Y en el mercado de tipo de cambios financieros, remarco eso, el tipo de cambio real que refleja es un tipo de cambio real muy alto, por lo cual pensar que el oficial se vaya a pegar a esos 170 y sería un juicio arriesgado, en cierta manera.